Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y como es costumbre, pues ya a partir de esta hora conversamos con los invitados que diariamente circulan por aquí y que vienen a compartir con nosotros y con los amigos televidentes. En la noche de hoy vamos a hablar de economía, pero también vamos a hablar de política, porque nuestro invitado, el ingeniero don Guillermo Carán, además de economista, es un importante dirigente político. Don Guillermo, buenas noches. Bienvenido a Cerrando la Noche. Gracias por cerrar conmigo. Cómo no. Don Guillermo, hacía tiempo que el Banco Central no hablaba de aumentar la tasa de interés monetaria anual y vemos que en la semana de hoy habló de aumentarla de 3 a 3.50, 50 puntos aproximadamente. ¿En qué afecta esto el desembolso de préstamos o el aumento de la tasa de interés ya en la banca comercial normal, o eso es lo que le llaman el overdrive? ¿Es una tasa que solamente la maneja el Banco Central? No, es una tasa de referencia. Sí. Es la tasa que se hace en las operaciones interbancarias con el Banco Central. Es una señal del Banco Central de que está preocupado por los problemas inflacionarios mundiales y su posible incidencia en el país. Yo creo que es correcta y es prudente la medida. Además, aquí hay muchas familias, muchas personas que acostumbraron sus finanzas personales a los tiempos en que la tasa de interés era mucho más elevada, casi el doble de lo que es hoy. Y con esta reducción progresiva que ha venido implementando el Banco Central, pues han afectado su equilibrio, de manera que eso ayuda. Es una señal del Banco Central que le dice a los agentes económicos, no guarden tanto dinero, no depositen tanto dinero, inviértanlo en procesos productivos, a ver si de esta forma se corrigen otros males mayores de la economía, como es la disponibilidad de bienes y servicios y la oportunidad de trabajo. Así que creo que es una medida prudente, que se inscribe en la tónica internacional que estamos observando en este clima de incertidumbre post-pandémico. Entonces, don Guillermo, esto significa que en principio esta disposición del Banco Central no afecta a los usuarios de servicios financieros. Bueno, pudiera, ahí también entra la superintendencia de banco, pudiera tomarse como pretexto para aumentar las tasas de interés, porque la mayoría de los contratos que suscriben los usuarios de crédito tienen una cláusula en letra chiquita que indican que si el Banco Central modifica su política monetaria o si hay algún acontecimiento de este tipo, pues la tasa de interés aumentaría. Pero yo abrigo la esperanza de que, como es una tasa tan leve, y en realidad es un poco la reversión de lo que venía sucediendo antes, que estoy seguro que no se reflejó en las rebajas de las tasas de interés, no se reflejó en los usuarios. Yo abrigo la esperanza de que el sistema financiero, los bancos, se inscriban en esta prudencia que ameritan las circunstancias presentes. Y esa medida impacta en el hecho de que en algún momento se habló de que era tan atractiva la tasa del Banco Central que muchas familias con recursos preferían abrir certificados financieros, por ejemplo, en el banco y no llevarlo a la banca comercial. ¿Tiene que ver con esa situación? Por supuesto que sí, pero yo creo que el mensaje mayor es a la banca. Traten de no recurrir tanto, de no depositar tanto dinero, de no guardar dinero, de no ahorrar, de no comprar certificados, e inviertan más en procesos productivos, porque el propósito de esa disposición es contener un poco las amenazas inflacionarias. Evidentemente que el único camino para tú contener la amenaza inflacionaria es aumentando la producción. Y en su experiencia, ¿cree que el sector financiero y los agentes económicos lo van a pensar en esa perspectiva? Bueno, tiene que participar la superintendencia de bancos muy vigilantemente, pero no solamente en esta medida. Yo creo que a veces, por lo menos veo por las redes sociales las intervenciones de la superintendencia de bancos,
y la veo un poco ligera con relación al conjunto de disposiciones que está adoptando el Banco Central. El Banco Central ha venido de hace aproximadamente más de un año reduciendo las tasas de interés, aumentando la disponibilidad de préstamos para animar la economía. Yo creo que la superintendencia de banco tiene que ponerse la pila no solo para supervisar esta disposición de aumento de tasa de interés, sino revisar previamente si cuando se bajaban beneficiaba a los usuarios de crédito y si las disponibilidades, si el dinero inyectado por el Banco Central llegaba hacia donde estaban destinados a llegar. Yo creo que ese es un desafío, porque hubo mucha queja con todo el dinero que dispuso el banco para un poco impactar de manera positiva en la crisis. Pero usted menciona un aspecto importantísimo, porque usualmente la banca, cuando aumenta la tasa de interés, ellos automáticamente se la aumentan al usuario y los servicios financieros. Sin embargo, cuando se disponen rebajas, usted tiene que hacerle una carta a su oficial de cuenta para ver si le bajan la tasa de interés, salvo que usted sea muy amigo de los ejecutivos del banco y automáticamente le apliquen. ¿Eso tiene mucho que ver con la falta de regulación? No, tiene mucho que ver con el incumplimiento de las regulaciones vigentes, que es distinto, con la supervisión de las regulaciones vigentes, porque en general yo creo que este es un país sobrelegislado. Este es un país donde, y no es solamente el caso dominicano, de cierta forma es un poco la cultura hispánica y además la propensión mundial a creer que cuando hay un problema, pues basta una legislación para que se resuelva y creerse que legislando ya se resuelve. No, la legislación es una parte para la solución de los problemas. El asunto está en implementarla y en ejecutarla adecuadamente. Las políticas públicas. Y someterla a un proceso de supervisión para ver si por ejemplo, cuando el Banco Central dijo bajen la tasa, si se bajó automáticamente, o cuando el Banco Central dijo voy a disponer tantos miles de millones para la agricultura. Fíjate, ahora mismo estaba revisando en estos días los informes del Banco Central, e incluso el discurso del gobernador del Banco Central en el aniversario. Y es increíble que en una economía como la nuestra, que en un tiempo era esencialmente agrícola, tú recuerdas que hace muchos años eso era lo que se decía, y que ahora en el mundo entero hay un problema de logística, de suministro, de abastecimiento, no solamente de contracción de la producción por las suspensiones y el cierre de operaciones, sino de las transportaciones, que obligaría a que los poderes públicos fomentaran la economía doméstica para tener una autosuficiencia alimentaria y en general de abastecimiento de bienes para satisfacer las necesidades, que eso ameritaría que, por ejemplo, la agricultura debió ser el sector líder del crecimiento de ese 12.7 que han hablado las autoridades monetarias. Sin embargo, ahora mismo es la cenicienta de los sectores económicos. Es el sector que menos ha crecido, de 8 a 10 veces menos que el crecimiento global. Entonces, y además, como la agricultura tiene un efecto colateral en otros aspectos de la vida diaria, por ejemplo, una agricultura deficiente aumenta el proceso migratorio hacia los centros urbanos, que en estos tiempos de pandemia fue una gravedad. Se notó que los hacinamientos y los malos asentamientos urbanos, la gran densidad de población, impedían que se tomaran los correctivos del lugar para reducir la expansión de la pandemia. Porque como solía decir, ¿cómo tú le pides a un familiar, a una familia que vive en una pieza de 4x4 que mantenga distanciamiento cuando vive distanciado? Las condiciones ¿Cómo te tú lo le pides a permiten? un habitante, a un morador de un barrio que la calle que separa del vecino tiene 4 metros que mantengan distanciamiento?
Pero además está el problema ambiental e incluso el problema migratorio. Cuando un campo se deshabita, es una tentación para la migración haitiana, para ocuparla en actividades potencialmente depredadoras. Hay una pregunta, don Guillermo, que de verdad interesante en esta parte, tiene que ver con la tasa del dólar. Sabemos que la economía dominicana ahora mismo está basada en el turismo y la minería. Usted habla que la agricultura y las remesas. Ha quedado en un tercer lugar, o ha quedado rezagada en octavo, séptimo lugar, pero con relación a lo que son las compras que se hacen casi siempre en diciembre, que se comienzan a hacer desde septiembre o de agosto, y donde se agota lo que es la liquidez de dólar, hicimos frente a toda la demanda, tenemos suficiente dólar para que no se incremente la tasa, o esto pudiera traer algún tipo de inflación por la deficiencia de dólar. Sí. Primero quisiera reiterar que remacharon lo que te dije cortantemente, las remesas. Las remesas han sido la salvación de la economía dominicana, han sido el agente activador de la economía dominicana. Incluso las estadísticas te demuestran que en meses de este año, a octubre, ya habíamos recibido más que el año pasado. Y es porque los programas de asistencia social de Estados Unidos, sobre todo, en razón de la pandemia, también llegaron a manos dominicanos y las manos dominicanos nos acudieron a nosotros. Y las remesas tienen la ventaja de que es un dinero limpio, como se dice en el baloncesto, sin arrugas. Sin arrugas. Porque el turismo genera divisas, pero tiene arrugas. Se queda una parte fuera. Hay mucho fuera. Los operadores turísticos son extranjeros, los aviones son extranjeros, los dueños de los hoteles son los hoteles, consumen bebidas importadas que hay que pagar con dólares, entonces tienen muchas arrugas. Sí. Bueno, yo creo que las remesas y las zonas francas son las actividades económicas que más bien le han hecho al país, y la zona franca precisamente por nuestra posición geográfica que nos ha permitido ser un suplidor confiable. Y en cuanto a la pregunta específica, yo creo que las reservas monetarias en dólares están bien, ayuda que los préstamos que por anticipado tomó el gobierno, no le estoy criticando, fue una medida nerviosa, prudente, previsora, como quiera calificarla, porque en aquellos tiempos, cuando este gobierno tomó posesión en diciembre del año pasado, había un temor de que todo el mundo iba a pedir préstamo y que se iba a acabar el dinero. Y resulta que no todo el mundo pidió préstamos porque los ciclos productivos se interrumpieron, los productores no querían préstamos, y entonces se presentó lo que en economía se llama como una reacción inesperada. Tú esperabas que iba a haber una demanda de crédito muy alto y sucedió lo contrario. No hubo demanda de crédito y hubo un exceso de liquidez. Pero también entre la pausa, don Guillermo, es que los bancos son tan estrictos que muchas veces la gente iba a buscar las facilidades y le ponían tanta traba que terminaban negándole el crédito. Ojalá y le ponían, yo sigo pensando. Bueno, le ponen. Sí. Me refería al momento ese. Claro. Hay un problema que es colateral a que yo soy obsesivo en ese tema, y es que por los altos déficits fiscales que hay, el Estado es el principal usuario de crédito del sistema bancario, de manera que cuando tú le das liquidez a los bancos comerciales, si no se lo prestan a los 100 pequeños productores que pudieran prestárselo, prefieren prestárselo a un gobierno que paga una tasa de interés buena, 10%. Fíjate, compáralo ahora con la del 3,5% que el Banco Central. Yo no sé si la Superintendencia de Banco ha chequeado que lo suficiente para comprobar que el dinero que sale del Banco Central, que es un dinero emitido supuestamente para alentar la producción, termina financiando los déficits gubernamentales. Entonces, mientras tú tengas un gobierno que succiona el dinero privado, siempre vas a tener obstáculos, porque el negocio de los bancos es prestar, y es mejor prestarle a un cliente que es buena paga por obligación, como es el Estado, que tiene tasa de interés, tiene la garantía ilimitada del Estado, que a 2 o 3 usuarios que quieran
emprender un proceso productivo. De manera que, fíjate cómo es la cadena económica. Sí. Si tú cortaras los déficits fiscales, y si era innecesario que el Estado recurriera al sistema bancario, inmediatamente tú estarías alentando la producción. Más liquidez. Sí. A la producción. Claro. Don Guillermo, vamos a irnos a una pausa para luego de la pausa hablar un poco del tema político. Creo que sería interesante, ¿verdad? Bueno. Señores, conversamos con el economista y dirigente político Guillermo Carán. Vamos a una pausa y volvemos en breve. De vuelta con Cerrando la Noche y como siempre, interesante conversar con el ingeniero Guillermo Carán. Vamos a quitarle el traje de economista, Vamos a ponerle el traje que pienso le queda mejor, el traje de político, porque en esencia a veces se nos queja mucho, don Guillermo, que bueno, yo lo que soy es un político, y me encanta hablar de política, y yo creo que sí, que en esta parte del programa, a propósito de política, volvió a estar en el tapete, don Guillermo, el tema del transfugismo político en República Dominicana, tomando como referencia el último movimiento que ocurrió con la alcaldesa de San Juan de la Maguana, que decidió migrar de Fuerza del Pueblo para ir al Partido Revolucionario Moderno. Y a propósito de eso, usted ha escrito sobre el tema y nos gustaría socializar con la audiencia Cerrando la Noche sus impresiones del grave tema del transfugismo político en República Dominicana, que a pesar de haber creado una norma, supuestamente para corregir ese déficit que afecta el sistema de partido y también el incipiente de democracia nuestra, no ha habido forma porque hemos sido, como siempre, permisibles con la norma, don Guillermo. Bueno, yo siento vergüenza ajena con ese episodio porque obviamente se esperaba que teniendo ya ley de partidos, ley electoral, en la ley electoral se define el transfugismo como una traición, que es un calificativo muy fuerte, y sobre todo con el cambio que ayudé o contribuí o apoyé que se implementara, uno pensaba que las reglas de juego se iban a civilizar más. Y sorprende sobre todo que haya comenzado en una jurisdicción donde la persona involucrada en 2 años ha cambiado de partido, ha recorrido los 4 partidos. Y todo eso con el apoyo del gobierno y sobre todo se le da un recibimiento con la cuasi plana mayor del Partido Revolucionario Moderno, porque fue el secretario general, el presidente del partido, la secretaria general, la secretaria general, el secretario de la Liga Municipal Dominicana, en fin. Entonces, y sobre todo que nos veo necesidad, porque bueno, el presidente Abinader y un gobierno que, aunque uno lo critique, tiene el apoyo ciudadano y nadie apuesta al deterioro de ese gobierno, y el partido de gobierno no debería dar ninguna anotación de que tiene debilidad y necesidad de recurrir al transfugismo político. Pienso que es un paso errado, vergonzoso, que incluso perjudica, a mi juicio, al partido de gobierno. Porque, ¿por qué se hizo? Bueno, yo no lo acabo de entender, porque nunca he sido proclive ni a aupar ni a practicar el clientelismo. Yo soy social cristiano de formación, al fusionarnos pasé al Partido Reformista, estoy inconforme con la línea del Partido Reformista, pero me quedo en el Partido Reformista. Puede ser que precisamente por esas circunstancias de inconformidad haya apoyado específicamente al presidente Abinader en 3 ocasiones, pero lo he apoyado en mi condición del partido, quizás para crear un problema interno en el partido, no para saltar el partido. Pero alguien dijo que no, o alguien me rebatió en las redes que era para darle un golpe a Leonel Fernández. Pero, ¿qué necesidad tiene el PRM de darle un golpe a Leonel Fernández? Al contrario, en lugar de darle un golpe, a mi juicio, lo está aupando como polo político. Porque frente a un PLD que está
un poco en la defensiva. Pero todavía fuerte como partido. Con los expedientes. Sí. Entonces, no le veo como lógica a ese tipo de proceder. Por eso lo he lamentado tanto e hice ese escrito donde hago un recuento de las obligaciones constitucionales que tenemos los ciudadanos de velar por la democracia, de entender que el transfugismo es una traición, que no es ninguna virtud, es un atributo negativo, y sobre todo la responsabilidad de la Junta, que vive un poco dando bandazos marginales, una Junta Central Electoral nueva, que los papeles, que los permisos, peleando con las campañas electorales prematuras. No, reglamente lo que es fundamental, que es el control de este tipo de episodios que tanto daño le hace al partidismo y a la democracia. En un momento donde el sistema de partidos está, vamos a decir, bajo observación, como dirían los médicos, bajo observación médica, porque mira, los partidos tradicionales, PRD y nosotros los reformistas, quedamos prácticamente a un nivel de insignificancia para determinar posiciones públicas. El PLD a la defensiva. La fuerza del pueblo, a no ser por Leonel Fernández, no se le nota un vigor. Entonces, el único partido que está en buena posición corriendo, es el PRM, corriendo por el centro, de la derecha, PRM, que es el partido ahora mismo aparentemente más fuerte. Para mí nunca tuvo en otro sitio, pero ya eso lo analizaríamos después. Y el PRM siente en cierta forma compelido a hacer un buen gobierno, porque te voy a decir una cosa, el PRM no hace buen gobierno. La mejor campaña electoral, cada vez que veo a un candidato del PRM o a los que dicen que si Abinader va o no va en el 2024, la mejor campaña es hacer un buen gobierno. Y el ejemplo lo tiene con Hipólito Mejía en el 2000-2004. Hizo un buen gobierno los 2 primeros años y los 2 segundos años, con el tema bancario y el tema eléctrico, pues hubo un descalabro. El resultado, perdió las elecciones. Entonces, un gobierno en ejercicio para retener el poder tiene que hacer un buen gobierno, y ese es el desafío del PRM en estos momentos. Entonces, dentro de esa óptica, todos los partidos políticos dominicanos, todo el sistema de partidos está en observación médica. Es interesante la reflexión, y uno se remonta a lo que ocurrió en todo el proceso electoral, que justamente creo que la alcaldesa, no sé si ganó o perdió en el PLD, y luego se fue como candidata, y su candidatura fue avalada por el Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana, y eso abrió también las puertas para que otros la imitaran e hicieran lo mismo en pleno proceso electoral, sin ningún tipo de consecuencias. Así es. Entonces, don Guillermo, este tipo de actitud de los órganos encargados del cumplimiento de la ley, aunque hay una discusión si las disposiciones vulneran o no derechos fundamentales, eso es algo que está en el tapete ahí. De hecho, el Tribunal Constitucional no ha decidido sobre el recurso de inconstitucionalidad a propósito de la candidatura del doctor Leonel Fernández. Entonces, ¿qué le dejan a la ciudadanía? Bueno, pero la Junta Central Electoral es la que tiene poderes para reglamentar, y yo creo que debe cumplir su obligación. Que después se la declaren nula o inconstitucional, eso es harina de otro costal. Y sobre todo que uno está observando una Junta Central Electoral que, a mi juicio, está tomando el rábano por las hojas. Porque, por ejemplo, ¿cuál es el tema más simpático de la Junta Central Electoral? Que las campañas electorales son prematuras. Bueno, eso es peor para los candidatos, porque una campaña electoral larga no se sostiene con candidatos incapaces, ineptos, con candidatos emotivos. Una campaña electoral de 3 años, usted tiene que demostrar lo que es. Es a fondo, es una carrera a fondo. Claro, es una carrera de fondo.
Pero no es lo mismo, por ejemplo, que un improvisado, que en un proceso electoral 3 meses antes de las elecciones, la emoción pesa más que la racionalidad, pero 3 años antes la racionalidad tiene que imponerse. Entonces, yo creo que la Junta Central Electoral tiene que centrarse en los problemas fundamentales para perfeccionar la democracia. Eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que dice la ley electoral y es lo que dice la ley de partidos. Cúmplanla. Adopte sus decisiones y que luego venga que haya un pataleo. Bueno, ese pataleo es beneficioso para la democracia. Hay un tema, Junior, que don Guillermo habla de que la Junta Central Electoral es el órgano regulador y que debe tomar las decisiones que tengan que tomar, le duela a quien no le duela. Ahora mismo veo que la Junta Central Electoral, encabezada por su presidente, están estructurando todas las juntas municipales y llama públicamente a que las personas se integren y que vayan a un concurso de oposición donde cualquiera puede aspirar a ser parte de una junta municipal. Las juntas municipales, todas, han sido el gran dolor de cabeza casi siempre en los procesos donde pierde la confianza y que comienzan a tener problemas y que pues esto crea que se pierde la credibilidad en los organismos electorales. Vemos que pasó con un senador, no me acuerdo, de una provincia, que fue a pelear por su voto, ofreció galletas y al otro día le lograron ganador. Entonces, lamentablemente, vemos que la presión del gobierno incide. Entonces, con todo esto, lo que quiero decir es que si se elabora un buen mecanismo de selección de una junta municipal sólida, tal vez no partidista, pero sino con personas de la sociedad con una buena reputación, eso puede salvar las elecciones de los procesos electorales. Claro, pero fíjate que tú usas la palabra salvar las elecciones. ¿Tú tienes miedo de que...? No, cuando digo salvar las elecciones, porque en varias ocasiones vimos que en el pasado se suspendieron unas elecciones, 2 horas después de iniciar. Pero está buena la observación y el subconsciente quizás te traicionó un poco, porque hay que precaver. Y a mí me parece que las autoridades del Estado, no estoy pensando ahora en el gobierno, del Estado, en realidad no están tomando con la seriedad debida sus competencias, sus respectivas competencias, y a veces se dejan insuflar de aires mediáticos, toman decisiones en función de lo que digan las redes o de las simpatías de un medio de opinión, y no están tomando las medidas necesarias para llevar a cabo esa excesivamente buena legislación que tenemos los dominicanos, porque tenemos una excelente constitución y tenemos excelentes leyes, solo falta cumplir. Yo recuerdo una vez en uno de los tantos programas de gobierno que me tocó elaborar tanto para el Partido Social Cristiano como para el Partido Reformista, que una persona que estaba reunida para discutir esto, y mira, aquí hay un programa de gobierno que se dice en 3 líneas. ¿Qué yo voy a hacer? Cumplir las leyes. Y eso luego lo leí en un autor inglés llamado Ferguson, que el problema de nuestros países es, en un libro de su autoría, el problema de nuestros países es que elaboramos muy buenas leyes, pero no le damos cumplimiento. Guillermo, antes de pasar al otro bloque con otros temas, me gustaría saber si el Partido Reformista ya hizo la debida evaluación de su desempeño electoral del año 2020. Para mí no. Se comenzó un esfuerzo muy interesante en los días inmediatamente después de tomar posesión el presidente Abinader. Se elaboraron una serie de documentos, se hicieron reuniones de consultas, incluso yo mismo hice ver en la parte que me tocó un elemento importante. Yo sé que cuando uno habla de ideología en estos tiempos, a lo mejor mucha gente me ven como del pasado, como que no estoy aterrizado. Pero las ideologías pesan más de lo que, a veces subconscientemente pesan más de lo que se formaliza y se verbaliza. Pero hice ver en aquella ocasión que analizando los resultados electorales, nosotros no podemos olvidar que Juan Bosch formó el PRD.
que del PRD salió el PLD, que del PLD salió la Fuerza del Pueblo, que la fuerza del el PLD y que del PRD también salió el PRM. Es decir, el abuelo, el padre, el abuelo y el bisabuelo de esos partidos se llama Juan Bosch, que tenía una concepción que él mismo confesó, llegó a postular una dictadura con apoyo popular, un socialismo democrático, proviene de la izquierda democrática de los años 30 o 40, del APRA latinoamericano. En cambio, el único partido que tenía una ideología autóctona éramos nosotros, que Joaquín Balaguer, que con su reformismo, y sobre todo enriquecido con el socialcristianismo, perfiló una diferencia contrario a todos los demás partidos de inspiración marxista modificado. No estoy hablándolo despectivamente ni acusándolo de comunista ni nada de eso, ¿no? Sino simple y llanamente destacando que hay una concepción estatizante de la economía, de la sociedad. Hay como dicen los alemanes, un Weltanschauung, una cosmovisión, una forma de ver la persona humana, la vida, la sociedad, la economía, que tiene una inspiración marxista, que es la ideología, y el contrapeso vendría siendo la social cristiana. Y eso nos daba a nosotros un potencial mercado electoral, testimoniada por los hechos. Por eso Balaguer decía, el Partido Reformista es un partido de realizaciones y ejecuciones. Entonces, la prudencia y la moderación, el respeto al pluralismo político, la confianza en el sector privado, en fin, una serie de elementos que diferenciaban al Partido Reformista diferencian todavía al Partido Reformista de los demás, de los partidos hijos, nietos y bisnietos de Juan Bosch. Entonces, no hemos aprovechado eso. Y eso, por más que tú veas, y por más que se minimice, tiene importancia. Ahora mismo, por ejemplo, con todos los retoques que hay en los bloques, el bloque soviético, el bloque chino, el socialismo siglo XXI, se nota una lucha tremenda, incluso hay muchas preocupaciones que las dictaduras están sustentadas en esas ideologías marxistas, están dominando escenarios en América Latina que pueden tener repercusiones en los valores fundamentales de la persona humana. Bien, el otro tema, Giovanni, que quiero abordar y saber, socializar con la audiencia de la noche, las opiniones del ingeniero Caram, es el tema relacionado a la crisis haitiana. Crisis haitiana, no crisis dominico-haitiana, porque aquí hay un conjunto de personas que han vendido la idea de que hay un problema dominico-haitiano ahora mismo. De hecho, en una entrevista que le hicieron al jefe de la Fuerza Aérea, digo, pero ven acá, que estamos preparados para cualquier contingencia. Digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por dónde que andamos? Ayúdenos a entender esta situación, don Guillermo. Bueno, yo no sé si puedo ayudar a entender. Pero por lo menos plantear su opinión. Quizás voy a confundir. Es verdad, a veces yo leo opiniones y como que nos estamos preparando para la guerra. Y Haití no tiene, yo no percibo que hay intenciones de entrar en guerra. Al contrario, hoy mismo sucedieron la prensa recoge dos noticias muy importantes. Primero, el primer ministro haitiano recompuso su gabinete, aparentemente en interés de tomar control del gobierno. De aparentar autoridad. Para decir, soy yo. Inclusive removió el canciller, que era un poco el más belicoso contra nosotros, dentro de los conocidos. Y la segunda noticia, que Estados Unidos, que había dicho que no va a intervenir, y que yo no sé por qué el gobierno insiste que Estados Unidos tiene que intervenir, o hasta que Estados Unidos no actúe. Si Estados Unidos no actúa, nadie va a actuar. El gobierno dijo, no, Haití tiene que resolverlo a los haitianos. Ahora, como vecinos de Haití, y porque no convienen, nosotros debemos coadyuvar a que Haití resuelva sus problemas. Económicamente, la solución es que Haití cree
suficientes puestos de trabajo para que los dominicanos, para que los haitianos tengan que venir aquí a buscar el sustento. Claro que eso es un proceso largo. Para eso necesita un marco institucional que no lo tiene. Pero estos dos hechos que te señalé te dan un poco la esperanza. Y a veces pienso que nosotros no estamos diagnosticando, avalando tu pregunta, adecuadamente la situación haitiana y nos confundimos. Entonces hay como una cultura de belicosidad que no es la apropiada en este momento. Otra cosa que veo entre la confusión de ideas que predomina es que, por ejemplo, que se dice que la comunidad internacional abandonó. Bueno, las potencias, Estados Unidos dijo, a través de un funcionario de tercera jerarquía, dijo que no iba a intervenir, que ese no era problema norteamericano. Las potencias. Pero dijo, no iba a intervenir militarmente. Claro. Que Haití, y en eso estoy de acuerdo, ahora. Exacto. No, y en ese momento, sí, que los haitianos tienen que resolver su problema. Pero las potencias no son la comunidad internacional. No. Al contrario. Nosotros somos parte de la comunidad internacional. Claro, nosotros somos comunidad, parte de la comunidad internacional. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el 10 de octubre, conoció un informe de una enviada especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la situación haitiana. Significa, en octubre de este año, el mes pasado, y yo no sé si el Estado Dominicano le ha dado seguimiento para empujar y que se active lo que ahí se habló. Ahí se habló de elecciones en Haití a mediados del año que viene, se habló de reforma constitucional, se habló de eliminar las bandas, se habló de volver a la normalidad en educación, agricultura. A propósito de eliminar las bandas, oí incluso, el presidente de la República dijo que uno no sabe que no hay interlocución en Haití, porque las bandas gobiernan. Sin embargo, el secretario de las Fuerzas Armadas haitiano dijo que él, con un tanque de guerra y 2 o 3 cositas más, él, en una semana se elimina la banda. Y nadie lo ha desmentido, nadie le ha dicho que eso no es verdad, que eso es imposible, que él es un loco o lo que sea. 2 puntualizaciones, don Guillermo, antes de concluir la entrevista. El gobierno ha tomado 2 decisiones, para ver si usted nos ayuda con la evaluación de la misma. Una, prohibición o negarle o limitar el acceso a las parturientas a los hospitales y centros, a los centros clínicos. Segundo, limitar o suspender momentáneamente el visado a los estudiantes haitianos que estudian en la República Dominicana. ¿Fueron acertadas, erróneas? No, las dos, a mi juicio, tergiversan la situación. En primer lugar, las parturientas, entiéndase parturientas que ya están de partos. Cuestión de días, ahí horas. está el problema son las embarazadas, y para eso hay una mafia, que hay una comisión binacional que el gobierno debería activar para impedir esa mafia, como otras mafias. De manera que creo que el gobierno erró el tiro. Y con el caso de los estudiantes, para mí, ahí metió la pata hasta la tambora. Porque incluso acusó al gobierno haitiano de desorganizador cuando la medida se dispuso porque los cónsules dominicanos estaban dando en el nombre de los estudiantes visas negociando. Entonces es un problema que los dominicanos debimos corregir y no castigar a los estudiantes haitianos, que dicho sea de paso, es una actividad cooperativa. Eso se inscribe en la cooperación, porque mientras más haitianos capacitados tú tengas, más posibilidades tiene Haití de salir del marasmo que se encuentra. Bueno, Guillermo, siempre agradecido de que usted acepte nuestra invitación y converse con el público cerrando la noche. Gracias a ustedes. Señores, conversamos con el ingeniero Guillermo Carán, dirigente político del Partido Reformista Social Cristiano. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos y hasta mañana.